Muy bien. Pues la descodificación natural en sí, es un método que lo que trata de trabajar es con el origen emocional de los conflictos, ¿vale? Es decir, a día de hoy todo esto nace con base en la nueva medicina germánica, y de ahí es de donde nace la descodificación natural. Nace con una base de los estudios del Dr. Hammer, que empieza a plantearse que la enfermedad, el síntoma biológico en sí, la estábamos tratando como algo puntual, pero él empieza a plantear que la enfermedad es un proceso que tiene una serie de fases y que está íntimamente relacionado con conflictos emocionales vividos no expresados, ¿vale? En el caso de Hammer, en el caso de la nueva medicina germánica, se enfocaba mucho más en conflictos o eventos traumáticos, ¿vale? Eventos traumáticos vividos en soledad que marcaban una represión emocional que hacían que nuestro organismo tratara de dar una solución biológica a ese conflicto emocional que yo había vivido, ¿vale? Por poneros un ejemplo muy sencillo, si yo estuviera viviendo una situación de asfixia tremenda, podría acabar somatizando en una enfermedad de pulmón, que sería la parte biológica de mi cuerpo que está relacionada con la captación de aire con el aparato respiratorio fundamental. Entonces, esta mecánica de este proceso de asociar síntoma biológico con un conflicto emocional, que además entre medio aparece relacionado con determinadas zonas del cerebro que son afectadas, que son las encargadas de coordinarse con ese órgano, es lo que da nacimiento a la descodificación natural. La descodificación natural va en una dirección un poquito diferente a la nueva medicina germánica, aunque la base es la nueva medicina germánica, ese criterio de la enfermedad como proceso y no como evento puntual independiente de nuestro psiquismo. Y la descodificación natural lo que hace es añadir una serie de factores. Uno de ellos es que los síntomas también pueden aparecer por reiteración de pequeños conflictos. Es decir, yo vivo una situación que se repite en el tiempo a lo largo de mi vida. Por ejemplo, soy incapaz de enfrentarme a mi padre de chiquillo, a los profesores cuando estoy en el instituto, a mi jefe cuando estoy trabajando, o a mi pareja, que es el que manda o la que manda en casa. Si os dais cuenta, hay un hilo conductor, que es que todas las figuras de autoridad crean en mí una sensación de impotencia. Si yo eso lo estoy viviendo de manera reiterada, acabaré consiguiendo el mismo efecto que consigue un evento traumático, y es una represión emocional, ¿vale? Lo que pasa es que lo estaré haciendo de modo acumulativo, es como si tuviera una jarrita puesta debajo de un grifo. Clic, 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 y todos los días voy a ver a mi jefe, y todos los días voy a ver a mi madre o a mi padre, y me voy encontrando con la misma situación. De manera que cuando alcanza un umbral de intensidad determinado, mi biología responde. ¿Dónde trabaja la descodificación? Pues la descodificación trabaja básicamente, uno, en el síntoma biológico. Pueden llegar personas con síntomas biológicos y lo que hacemos es ingeniería inversa hacia atrás. ¿Dónde está el origen de los conflictos? ¿Cuál es el conflicto asociado que ha hecho que mi biología desencadene esa respuesta? ¿Por qué? Porque trabajando la causa emocional y desactivándola, lo que conseguiremos es que mi biología no tenga la necesidad de expresarse así. Y ahí es cuando empiezan a remitir los síntomas. La descodificación también donde trabaja, en la fase en la que todavía no se ha expresado el síntoma. Porque cuando yo estoy viviendo situaciones reiterativas de sufrimiento, ¿me doy cuenta o no me doy cuenta? ¿No habéis estado jodidos en vuestra vida? Yo también. Es decir, el tema está en que yo, si me miro, si soy capaz de ser un poco consciente de mí mismo y de mirar mi vida en profundidad, especialmente como yo estoy viviendo mi vida, me daré cuenta que hay situaciones que se repiten y que hay situaciones en las que yo estoy sufriendo y que hay situaciones en las que no sé responder de un modo sano. Y lo notaréis, os habéis ido de una conversación diciendo, tendría que haber dicho esto. O soy incapaz de enfrentarme a mi madre, o a mi pareja, o siempre me encuentro a no sé qué pareja, todas las parejas que tengo me engañan. Ese tipo de cuestiones son las que, cuando alcanzan una intensidad por repetición, acabarán desencadenando en síntomas. Y mucha gente empieza a trabajarse ese tipo de situaciones y ese nivel de sufrimiento con la descodificación natural. Porque ¿qué es lo que hace la descodificación natural cuando te llega alguien? Bien con un síntoma o bien en esta fase intermedia antes de desencadenar un síntoma. Pues lo que hace es trabajar el origen del conflicto. Necesito saber qué lo ha desencadenado, por qué está sufriendo,
cada vez que veo a mi madre. ¿Y en qué momento eso empezó? ¿En qué momento eso empezó? ¿Dónde me programé para ser incapaz de responder ante esa situación? ¿Dónde me programé para no decir no o para no enfrentarme a las figuras de autoridad? ¿Y qué es lo que se programa? Porque esa parte que se programa de mí es una parte de mi mente. Una parte de mi mente. Mi mente funciona dando respuestas en base a la información que tiene. Nosotros creemos que damos respuestas en un plano consciente. Vosotros creéis que hacéis lo que queréis porque queréis hacerlo, ¿verdad? ¿Sí o qué? ¿Qué? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces sí. ¿Cuántas veces sí? Yo no he llegado al día, pero bueno. No, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuestra mente funciona de la siguiente forma. Nuestra mente, cuando se encuentra en una situación, lo normal que coja son las experiencias pasadas en las cuales encontró una estrategia de respuesta que le funcionaba. Y eso está muy bien, si es que te funciona de un modo sano. El problema es que no te funcionará de un modo sano o que seas incapaz de cambiar tu respuesta, porque está programada en la parte inconsciente de tu mente. Incluso esas cosas que hacemos de modo consciente, cuando justificamos o explicamos por qué hemos hecho algo, vamos detrás de la respuesta que ha dado nuestro inconsciente. Es decir, yo me encuentro con alguien y de repente decido que es mala persona, que me cae mal. ¿Os ha pasado con alguien? O sea, sin conocerlo, sin haber escuchado absolutamente nada, lo veis, no puedo con esto. No puedo. Somos muy inconscientes ahí, ¿verdad? Ahora, eso sí, cuando nos vamos y tal, oye, ¿cómo te ha caído mi amigo y eso? Pues no sé, tío, a mí me parece un poco soberbio, ¿no? Esa ya es la parte del consciente explicando por qué me ha caído mal. Y ahí es cuando creemos que somos conscientes, que realmente es que me ha caído mal porque el tío es soberbio. ¡Qué diantre! El tío a lo mejor es misionero en África y es un tío encantador, amigo de sus amigos, buen padre de familia, mejor persona. Pero nosotros lo hemos juzgado inmediatamente en base a una información que está programada en nosotros. Y esto está muy bien cuando ese tipo de respuestas son sanas. Por ejemplo, veo una fiesta, me alegro. Está bien. No me hace sufrir, puedo expresarme libremente y tal. El problema es cuando esas respuestas automáticas reprimen cosas en mí. ¿Vale? Y entonces me encuentro que cuando me llega una figura de autoridad, como os decía antes, soy incapaz de abrir la boca. Soy incapaz. Ese tipo de programas son los que, al reprimir emociones, pueden acabar desencadenando en sí. Y ese tipo de programas se originan en una serie de zonas y de momentos donde se insertan en mi inconsciente como tal. ¿Y dónde están esos momentos? ¿Cuáles son los momentos básicos en los que busca la descodificación natural el origen de ese programa grabado en mi inconsciente? Pues los podemos encontrar, por un lado, en mi vida me pasan cosas. ¿Pasan cosas? A ver, zombies. ¿Pasan cosas? Sí, ¿verdad? Si os pincho sangráis, ¿no? Es que me estáis acojonando. Vale. Vamos a partir de que a lo largo de vuestra vida os pueden pasar eventos que os marquen, ¿no? Un evento traumático. Yo que sé, presenciar la muerte de alguien, sufrir un accidente. Pasan cosas en vuestra vida por las cuales determinadas respuestas se van a generar aquí de modo automático como protección. Ojo, que la función de esto es salvarnos la vida siempre, ¿eh? Siempre. Bien, esas son unas zonas en las que podríamos estudiar la origen de los conflictos. Suelen ser llamativos cuando es en mi vida, a lo largo de mi vida. Hay una fase de mi vida que es mi infancia. En la que se generan la mayoría de los programas que nos afectan. Porque tenemos las mentes como una esponjita. Estamos en una frecuencia de ondas cerebrales que hace que la información que nos llega se quede inserta con mucha facilidad. Eso quiere decir que eventos vividos durante la infancia, las primeras, fundamentalmente de los 0 a los 6, 7 años, ahí se nos quedan grabados multitud de programas. Y son situaciones que, ojo, aquí ya esto es más delicado, no nos parecen tan traumáticas desde aquí. Desde la perspectiva de un adulto, no te parece traumático. Ejemplo. Normalmente cuando pongo ejemplos míos también. Yo soy el menor de mi familia, ¿vale? Entonces, como todos los menores, somos un poco porculeros.
Y cuando mi madre cogía a mi hermano, que era 2 años mayor que yo, pues yo iba para allá a montar la revolución, ¿vale? Pero mi madre, en vez de decir, pues siéntate aquí y tal, y no sé qué, dejaba que mi hermano me apartara con los pies y se reía. A ver, una broma de madre, unas cosas así de estas cosas, ¡ah, mira qué gracioso, mira, qué ganas tiene de venir! Y luego ya me cogía y tal. Pero Alvarito, que era así entonces, no comprendía eso como yo lo puedo comprender ahora. A mí la experiencia que se me queda ahí grabada es otra. Me siento rechazado, me siento abandonado, me siento solo, me han quitado a mi madre. ¿Quién es ese niño rubio que me la ha quitado? Se generan en mí una serie de historias, una serie de creencias que se quedan aquí grabadas, y de repente yo me quedo con la sensación o con la experiencia o con la información de que mi madre no me quiere. ¡Ping! Y a partir de ahí yo tendré que desarrollar una estrategia para conseguir lo que quiera, que puede ser manipular a mi madre, ser el niño más bueno del mundo, en fin, mil historias que después utilizaré a lo largo de mi vida. Y con tal de conseguir el cariño de la gente, haré lo que sea. Y lo he hecho. ¿Hasta olvidarte de ti? Sí. Fundamentalmente olvidarte de ti. Y eso se programa en esa fase de la vida, ¿vale? En esa fase de esa primera infancia es donde se generan esos programas. Tenemos los eventos más o menos traumáticos, desde que tenemos uso de conciencia, básicamente, porque lo tenemos siempre. La fase de la infancia. Luego hay un periodo muy concreto y muy interesante, que es desde la concepción al nacimiento, en el cual se generan otra serie de programas. Se genera una serie de programas en la concepción. Se genera un programa que está muy relacionado con las lealtades familiares, y es, nosotros creemos que los niños vienen al mundo por casualidad, ¿verdad? ¡Ay, no lo estaba buscando! Y ¡qué casualidad! He tenido un niño. Nada más lejos de la realidad. Cuando un niño es concebido, tiene un propósito. Pero no solo tiene un propósito el niño. Los padres tienen una necesidad de que ese niño venga. La tienen. Ojo, una necesidad inconsciente. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Tienen una necesidad inconsciente de que ese niño venga. Puede que esa necesidad inconsciente, y además en aquel momento, sea para ese momento, porque se sienten solos o imaginemos que la madre decide, yo necesitaría una niña para que me ayudara en casa. Esa es la necesidad inconsciente. Y eso se graba en el pequeño cigotín, que es el primero que tenemos ahí, se graba ese programa de lealtad con la madre y otro programa de lealtad con el padre. Y además nos vemos obligados a irlo cumpliendo. Y ahí es donde nos encontramos con esas personas que son incapaces de separarse de sus padres, o que hacen otro tipo de cosas, o que están dispuestos a ayudarlos siempre, o que sencillamente repiten su vida o están siempre atentos. Es decir, se crean unas lealtades que están condicionando nuestro comportamiento. Y además, si dejo de hacerlo, sufro. ¿Habéis conocido o sois de esas personas que, independientemente de lo que os diga vuestra madre y lo malísimamente os trata, no dejáis de ir? Y ahí vais. Bienvenido. Esto pasa ahí. Y en el nacimiento, os comentaba, se graba también otra información, se graban también otros programas. El modo en el que yo nazco, que es mi primera independencia, mi primera decisión, que es, voy a salir. Coño, sí, ¿no? Ya está. Está bien, hasta aquí hemos llegado, 9 meses, suficiente. Además estoy muy conectado con mi madre, es un momento en el que yo decido nacer y decido salir, dependiendo de cómo sea ese evento, que me permitan decidirlo o no, porque no, tú vas a nacer el 14 de marzo, porque ya tienes una inyección por detrás y verás tú si vas a nacer o no vas a nacer. ¿Cuál ha sido tu decisión ahí? Tu primera decisión ha sido que la tome otro por ti, y te encuentras con personas indecisas. Te sacan con forceps. No va a ser tu primera interpretación. A ti te tienen que echar de casa a patadas. ¿Vale? Es así. Entonces, en ocasiones hay programas que se generan dentro del nacimiento. ¿Esto es matemático? No. ¿Por qué? Porque luego en la infancia se me pueden generar otros programas que sean antitéticos con esto. Y primará el que más me ayude a sobrevivir. Bien, ya tenemos 3 fases. Mi vida, la infancia y el periodo de gestación.
¿vale? Desde la concepción hasta el nacimiento. Además, en esa fase de primera infancia y periodo de concepción, importa y mucho lo que esté pasando la madre, fundamentalmente la madre y en un periodo del padre, porque las vivencias de la madre, los niños, se las comen con patatas y las viven y las somatizan, tanto que incluso una situación de la madre puede desencadenar en el que el niño coja una bronquitis y el niño lo está somatizando, ¿vale? Bien, hasta aquí esto todo forma parte de mi vida y esto tiene sentido, ¿no? Al menos aparentemente tiene una lógica. Y entramos en otro periodo de estudio de la descodificación natural para localizar programas. Y es esta parte, el transgeneracional, el árbol familiar. Es decir, hay programas que vienen de mi familia, situaciones vividas en mi familia que van a condicionar mis respuestas. Y al condicionar mis respuestas, condicionarán si reprimo o no emocionalmente algo ante una situación. Y si lo reprimo, ya sabemos que como la enfermedad es un proceso, empiezo a sufrir, a acumular sufrimiento hasta que llega al límite. Esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Yo sé que mucha gente piensa, sí, hombre, lo que le pasó a mi abuelo tiene que ver conmigo. Joder, y tanto. Y tanto. Imaginaros que en una especie no se transmitiera información práctica de adaptación a un nivel celular. ¿Qué especie sobreviviría? Hola, imaginemos, hola, soy Álvaro, soy humano. Acabo de llegar, soy el primer humano. Bueno, hay una humana también por detrás, porque si no, no tendríamos un tercero. Y me encuentro con un león. Veo un león, como soy nuevo en el mundo, es como... parece suave. Y voy para el león, y el león, en un acto muy leonino, decide hacer de animal y me come. Y ahora baja otro humano. Si no le dejo yo una información de cuando veas ese bicho, yo era tú y corría, no sobreviviríamos. Es decir, hay información que pasa de generación en generación. Y esa información lo que intenta hacer es ayudarnos a adaptarnos de un modo más sano al entorno en el que vivimos. Básicamente, eso es evolucionar. Aprender y transmitir ese aprendizaje. Esa es la explicación. Ahora entraremos ya más en detalle en todo esto, en cómo se hace, cuáles son los principales programillas que se van pasando y cómo podemos localizarlos dentro del árbol, cómo podemos hacer un pequeño estudio de nuestro árbol a un nivel relativamente básico. Ya tendremos tiempo en otras conferencias de profundidad. Y luego hay otro cuarto periodo de estudio que aquí ya es cuando pues, podéis tirar tomate o decir estáis locos o cualquier cosa, que son otras existencias. Otras existencias, al que le resuene bien, me parece fantástico. O sea, pues yo he podido vivir otro ciclo de existencias en los cuales he tenido experiencias traumáticas que no he conseguido sanar y estoy usando esta existencia para hacerlo. Sí. Al que diga, pues eso lo dirá usted, que es muy razonable, yo le diría lo siguiente: si la mente te ofrece poder ver una situación en la que tú entiendas lo que estás viviendo ahora mismo, me da igual que creas en una existencia o no, que creas en varias existencias o no. Lo que me importa es que utilices esa información para quitarte la maleza que tienes en la cabeza. Para eso se usa la hipnosis regresiva. No necesito creer que ha habido otras existencias o no. En mi caso particular yo sí creo. Pero si alguien no lo cree, no es ningún problema para hacerse una terapia de hipnosis regresiva, porque lo único que va a hacer es darle libertad a su mente para crear un escenario que le pueda ayudar a entenderse. Y ahí puede encontrar la respuesta al origen de su conflicto. Ya está. Bueno, pues tenemos esos periodos de estudio. Y en concreto, hoy el que vamos a mirar es el del árbol familiar. ¿Vale? Los que no sabíais nada estáis un poco ubicados. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. ¿Quieres dejar la grabadora aquí o encima de la mesa? Es que te veo con la mano ahí y no sé si estás preguntando. Venga, la dudo aquí. Muy bien. Vamos a ver un poquito de
que se transmite y qué información se transmite dentro de un árbol familiar. Lo primero es cambiar la imagen que tenemos de un árbol familiar. Normalmente un árbol familiar para nosotros, un árbol genealógico, como se le conoce tradicionalmente, es un papel relleno de fechas, nombres y demás, ¿verdad? Así es como nos planteamos que es un árbol familiar. Nosotros lo vamos a entender como un organismo vivo. Un árbol familiar es un campo de información. Es un campo de información que se retroalimenta con las experiencias de sus miembros, de los individuos que lo componen, pero es un campo de información que acaba cogiendo una zona del inconsciente familiar. En un árbol familiar suceden un montón de cosas y hay muchísima información vibrando. Información que tiene solo una intención: permitir que a través de la existencia evolucionemos. Y evolucionar es aprender y transmitir ese aprendizaje a las generaciones futuras para que se adapten de un modo más sano y de esa forma puedan seguir evolucionando. Y cada vez crear más experiencias que le permitan gozar de esta existencia. El árbol está tan vivo como vosotros. Tan vivo como vosotros. En un plano sutil y diferente. En un plano sutil. Imaginaos vosotros, por ejemplo, bueno, vosotros mismos. ¿Tenéis células? Sí, ¿verdad? Sí. Pues lo que tiene el ser humano, efectivamente. Sí, tenemos células, estamos vivos y cada una de nuestras células lleva información del todo, de lo que somos. Sí. Pues un árbol es exactamente lo mismo. Un árbol es exactamente lo mismo. Un árbol, todos los integrantes del árbol llevan información de toda la familia. Cada uno está cumpliendo una función diferente que lleva información de toda la familia. ¿Vale? Digamos que señor de verdad. Ahí está. ¿Esa información la llevaríamos a nivel celular? Sí. La tenemos a nivel celular. Y se activa una parte, sí, y otra no. Ahora veremos por qué. Ahora veremos por qué en unas personas de la familia se activa una, en otras personas de la familia se activa otra, diferente. Que es interesante también, ¿sabes? Pero básicamente pensadlo, o sea, nuestras células puede que no sean conscientes de que forman parte de un todo. Lo dudo. Bueno, al menos no se lo he preguntado. Incluso a nosotros como todo nos cuesta saber lo que piensa una célula, aunque sí somos conscientes de que existen y que sin ellas yo no estaría vivo. Pero la célula no necesita saber que tiene un cuerpo. Pues ese es el mismo nivel de inconsciencia que tenemos nosotros hacia esa información. Nos creemos que el árbol familiar, ¿qué me está hablando? Es como si yo le hablo, pues no sé, a una célula epitelial de aquí y le digo, oye, ¿tú conoces a Álvaro? Y me dirá, Álvaro, o sea, no entiendo. ¿Vale? Pero existo, y soy un cúmulo de ellos. Pues decía que el árbol es un campo de información que lo que pretende es... Pero es que todas las células sí tienen una identidad, que son los llamados receptores. Sí. ¿Y? Porque indican tu identidad, porque eso lo trasplanten tiene el rechazo. Que tiene eso en contradicción con lo que acabo de decir. Vale. Sí, que tienen una identidad, que ellas saben cuál es su identidad. Sí. Sobre todo su función. La del organismo es eso. Y dentro de esa identidad cumplen una función. Se concentran en esa función. Y lo que no tienen es conciencia del cuerpo entero. Tienen la información. Igual que nosotros tenemos la información del árbol entero. No tengo conciencia de ello. Está en mi inconsciente familiar. Y algunas partes de ese inconsciente familiar que están más presentes debido a la función que yo cumplo dentro del árbol, se activan y tengo la capacidad incluso de tomar conciencia de ello. ¿Cómo? Viendo esto que llamamos conflicto. Cuando yo sufro es porque hay algo en mí que no se está expresando. Eso es lo que llamamos incoherencia, estar en incoherencia. Yo pienso que quiero mandar a tomar por saco a mi madre, siento que es mi madre y que la quiero mucho, y me quedo. Hay una parte de mí que está en contradicción. Cuando esa parte está en contradicción aparece el sufrimiento y es la señal para poder observar eso. Es la señal para poder decir qué está funcionando erróneamente en mí para que yo no me pueda permitir expresar esto. En los tres niveles, pensar, sentir y hacer. Y ahí es donde nos podemos encontrar con que esos programas inconscientes los puedo localizar ahí y hacerlos conscientes. Y cada vez voy ganando más conciencia de esa identidad. ¿Vale? Muy bien, ¿cómo funciona un árbol familiar, este campo de información alucinante? Pues funciona de una forma muy sencilla.
Normalmente nos han dicho o se está diciendo y se vende mucho por ahí, por la tele y por todos los sitios, que hay que competir, ¿verdad? Ser el primero, ser más lejos, más alto, más fuerte, y que la competición es la base de la evolución, ¿vale? Yo creo que no. Yo creo que la cooperación es lo que realmente nos hace evolucionar. Y el árbol utiliza ese sistema. La lógica del árbol es la cooperación. La lógica del árbol, la forma en la que se va creando un árbol, está basada en la cooperación. ¿Por qué? Porque cuando en un árbol se manifiestan situaciones en las cuales sus personajes o sus integrantes son incapaces de adaptarse de un modo sano a una situación, véase señora en el año 37 a la que su marido le zurraba lunes, miércoles, viernes y domingo. Otros días no, porque trabajaba fuera de casa. Y la señora es incapaz de irse de allí. Existen unas circunstancias externas, existen un montón de cuestiones, pero la persona es incapaz de dar esa respuesta. Necesitaría empezar a mirar por qué soy incapaz de dar esa respuesta. Y para eso, ¿qué mejor que ponerme al lado a alguien que me lo pueda enseñar o mostrar? Y esto es un momento maravilloso en el que se carga el amor romántico. ¿Os enamoráis? ¿Os habéis enamorado alguna vez? Sí, ¿verdad? Pues esos enamoramientos que nos parecen tan conscientes y nuestra decisión es como, es que he elegido a la persona de mi vida, yo, la he elegido yo. Yo solo la vi con las luces ahí de la disco y tal, y dije, esa es para mí, esa es mía, toda mía, todita mía. ¿Qué va? ¿Qué va? El inconsciente familiar genera en ti los suficientes programas como para que esa persona te llame la atención. Y de repente te ves eligiendo a una persona que tú crees que la has elegido libremente, y resulta que es la persona que viene a huevo para que esas dos familias se unan. Sois libres, ¿eh? Lo siento, yo no me estáis dando mensajes. Es así, funciona así. El árbol presiona inconscientemente a través de sus programas para que nosotros tomemos ciertas decisiones que benefician al propósito, a seguir evolucionando. ¿Cuál es la mejor persona que nos va a llevar a la familia, que nos va a permitir o bien encontrar una solución a eso que nosotros no sabemos solucionar? Véase, por ejemplo, que hemos dicho una pareja en la que el marido le pega a ella y se junta con un árbol en el que esa familia es súper equilibrada, educada y todo es amor, ¿vale? Ahí tiene un ejemplo del que puede aprender, puede incorporar información a ese inconsciente familiar que da una posibilidad de respuesta diferente. Y hay otras formas de cooperar, y es tú que le zurras lunes, miércoles, viernes y domingo, pues me junto con una que le zurre el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que desde este lado diga, joder, lo estoy viendo. Porque, ojo, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y cuando tus consuegros son unos ratas o son violentos, no sé qué, tú tienes la oportunidad de verlo en ti. Y esas son las formas en las que podemos ir incorporando información al inconsciente familiar que nos facilite dar respuestas nuevas. Tomo conciencia de algo y eso me permite dar una respuesta nueva. Porque acabo de ganar perspectiva. Acabo de ganar perspectiva. Acabo de tener una información nueva que me permite dar una respuesta nueva. Pero todo es información. Ese señor que ve, se cruza con su consuegra y la ve con los ojos así. ¿De dónde viene? Pues nada, del hospital, que es que hoy me ha roto la costilla y tal. Y entonces dirá, pero si hoy es jueves, los jueves no tocan. Y ve el sufrimiento de esa persona y de repente dice, hostia, esto es lo que le pasa a la mía los miércoles. Se puede producir una toma de conciencia y cambiar. Esa es la intención del árbol. El problemilla es que esto así online no lo hacemos. Nos contentamos con enjuiciar al de al lado y tal, pero no solemos tomar conciencia de lo nuestro. Y cuando no tomamos conciencia de lo nuestro, lo vamos transmitiendo hacia adelante. Y alguien tendrá que venir a arreglarlo. Si alguien puede ser tú. Todos dentro de una
tenemos una función que cumplir y venimos a solucionar algún desequilibrio para permitir que el árbol siga evolucionando, para ser un factor de aprendizaje. Bien, estos eran los modos de cooperación, y el árbol lo que tiene básicamente son las claves para solucionar situaciones que me están haciendo sufrir a mí en primera instancia. Esa es la primera aproximación que todo el mundo hace a su árbol familiar, que es un, vale, entonces si yo siempre me busco el mismo tipo de pareja, es una cuestión de mi árbol, esto me lo tengo yo que quitar, esto no puede seguir así. Y ahí es cuando por primera vez yo me acerco a tratar de analizar mi árbol y a ver si encuentro unos patrones o si encuentro algunos personajes que me den información de cómo lo hacían o cómo se ha insertado ese programa en mí. Una vez que me he quitado un poco toda esa carga traumática de que suelen ser los primeros trabajos con el árbol familiar que se hacen, podemos darnos cuenta de que el árbol también es una herramienta de crecimiento. ¿Por qué? Porque si me he quitado los obstáculos gordos, los que me hacen sufrir, también existen otra serie de obstáculos que no son tan evidentes o por los que no sufro tanto. Pero sin embargo, son pequeños límites que puedo entenderlos a través de entender mi árbol familiar. Es decir, ¿y tú de dinero cómo vas? Bien, joder, yo gano mis 1.472 euros todos los meses y estoy divinamente. ¿Y siempre has ganado 1.472? Sí, pero vamos que yo no necesito más para vivir, vamos que yo estoy bien. A ver, me gustaría tener un poquito más. ¿Por qué tener un poquito más? Porque somos poco ambiciosos en este tipo de cosas, ¿eh? Yo con un poquito de felicidad. Que me quieran un poquito con... Sin embargo, en nosotros existe una demanda de plenitud. Y existe, porque es que somos eso. No podemos ser otra cosa. Y eso hace que, si yo empiezo a entender, ya me he quitado los problemas que me traumatizaban, pero empiezo a ver situaciones de mi vida que no me traumatizan, pero que podría mejorarlas, puedo empezar a buscar causas aquí. Y que eso me ayude a eliminar respuestas que me llevan a vivir en esas situaciones. ¿Vale? Muy bien. ¡Guau! ¿Y cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona? Primera explicación. ¿Por qué nos joden mucho los conflictos con nuestra familia y lo que le pasa a mi padre y a mi madre me influye a mí? ¿Por qué cuando me peleo con un amigo en el instituto y ya no lo vuelvo a ver en mi vida me afecta cero, pero si me peleo con mi hermano es para toda la vida? ¿Habéis notado eso? Tú puedes pelearte con un desconocido o con alguien que hayas conocido durante 3 meses, oye, y a la semana se te ha pasado, ¿eh? Pero el disgusto con mamá, con papá o con mi hermano, eso no se pasa, ¿eh? Eso tiene una explicación biológica. Tiene una explicación biológica. Es un mecanismo que se llama fidelidad familiar. Si os habéis dado cuenta, no somos precisamente la especie más espabilada al nacer. Nacemos y tenemos una cierta dependencia de una señora llamada madre, que como nos abandone, pues ni te quiero contar. No andamos, no somos capaces de abastecernos por nosotros, no somos capaces ni siquiera de seguir arrastrando a nuestra familia o a nuestra especie, por decirlo de algún modo. Es decir, nacemos, somos la especie que nace más inmadura. Ojo, nace más inmadura porque necesitamos desarrollar una capacidad craneal en base a nuestra evolución que no permite que ese desarrollo se genere dentro del vientre de mamá. Así que necesitamos terminar ese desarrollo en el exterior. Y para que ese desarrollo culmine, necesito que me cuiden. Necesito que haya un efecto irresistible que haga que mi madre no diga, otro Alvarito, y se vaya. No, necesitamos que vea a Alvarito y que diga, me lo como. Lo como 2 veces. Y que se quede pegada a él. Los que han sido padres, imagino que lo entenderán. Que cuando ven a su criatura hacen así, se quedan como... Si te aprieto más fuerte te meto dentro, o sea... Es irresistible, es así. Y ese es un mecanismo biológico que obliga a que ese vínculo exista para no ser abandonado. Y ese vínculo se mantiene toda la vida. Por eso nos afectan tanto las familias. Nace con una intención, evidentemente, de mantener viva la especie. Y se genera esa sensación de fidelidad familiar por la cual lo que nos pasa ahí dentro de esa estructura llamada familia, en la que se organiza la especie humana, es fundamental e importantísimo.
Por eso en el 90% de los casos los conflictos están siempre con una figura paterna, materna, etc. A veces es con elementos externos, con una pareja que tuve con la que no llegué a formar familia y tal, y un evento traumático. Pero la mayoría de los programas que llevamos es ¿qué te pasó con papá? ¿Qué te pasó con mamá? Y ya hemos visto que no necesitamos que sea un evento traumático, es que yo lo viva como traumático. Que yo lo viva como traumático. Este ejemplo no sé si lo puse en la conferencia anterior, pero es que me parece muy gráfico. El niño que siempre llega papá a casa y va así corriendo por el pasillo a que le dé un abrazo. Normal, ¿no? Y además funciona, llega y su padre, ¡ay, mi niño, no me lo como! Y lo coge, lo abraza, y lo juega, lo tira así un poquito arriba, y las cosas que se hacen. Bueno, vosotros sabréis, yo no soy padre. Pues imaginaros que un día suena la puerta de casa y llega el niño así, y el padre entra corriendo, coge al niño, lo tira, entra en el cuarto, sale y sale corriendo. Y se va de la casa. ¿Qué puede pensar el niño? Estamos hablando de un niño de 3 años que está ahora mismo en el cuarto así tirado. Imaginaos en ese cerebro esponjiforme que tiene en plan suavito. ¿Qué creéis que va a pensar? Hasta donde quiere. Me quiere, me abandona, nadie me dice nada, ¿eh? Vamos a darle más información a esto, porque el niño se ha quedado ahí en un evento traumático, así. Está así. Pero es que resulta que a la mujer de ese señor le había dado un infarto y la acababan de llamar mientras iba en el ascensor. Claro, el hombre no tiene tiempo. Papá no me quiere. Hombre, no. Claro que no. Pero eso explícaselo al niño. Y explícaselo en aquel momento. Porque a las 3 horas el niño ya crea un mecanismo de esto es verdad para mí. Y mi relación con mi padre cambia. Y ese programa. Por eso digo que es un evento que tú dices, no tiene por qué ser traumático, pero el niño lo vive como traumático. Y como solemos mirarlo desde la perspectiva de adulto, se nos va esa chispa de inocencia. Con la descodificación ayudamos mucho a ir a esos periodos, a revivirlos para encontrar realmente la emoción que se vivió en ese punto. Y se desprograman multitud de cosas.